Hola amigos, hermanos que siguen las transmisiones de este ministerio. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Ya próximos a terminar el día santo del Señor, sábado santo, por lo cual vamos a hacer un pequeño himno, el 226. Para honra y gloria de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Amén. Por este mismo método los estamos invitando a que le puedan dar compartir a la página para que el ministerio de Dios sea alcanzado por más personas, ¿verdad? Con toda reverencia también en esta hora los invito a buscar en sus Biblias la lectura bíblica de esta tarde. Fuera el culto joven en mi iglesia allá en El Dorado, ¿verdad? En Filipenses 4:11 al 13. Un saludo a todos mis hermanos de la iglesia de El Dorado y que extrañamos mucho el grupo de jóvenes y a todos los guías mayores. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. No lo digo que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Y así, para estar saciado como para tener hambre, así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta hora, ¿verdad? Los invito a poder reclamar esta promesa en esta hora de bendición para cada uno de mis hermanos en toda esta transmisión. Bendito Padre Celestial, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Enfermedades, abundancia, riquezas, enfermedades humildemente y también necesidades, Señor. Pero sabemos que teniéndote a ti, nada nos faltará, porque eso dice también el Salmo 23, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Denos de su Espíritu Santo, límpienos y purifíquenos en la sangre del Cordero, que pedimos perdón por nuestros pecados y los llevamos hasta el santuario celestial, y que su Espíritu Santo nos pueda guiar en nuestro desierto en esta vida.
y que podamos encontrar en medio de estos oasis espirituales de vida, agua de vida, para sobrellevar las cargas en Cristo Jesús. Se lo pedimos y se lo rogamos y se lo agradecemos todo. Amén y amén. Como decía un pastor, cuando decimos amén, no es que así sea, es que así es. Así es, con la certeza y la seguridad de que no hay incertidumbre en la palabra de Dios y no hay temor en los que obedecen y conocen a Dios. En 2 de Corintios 5, versos 7 dice: andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista, como aquella viuda de Sarepta, que tenía muy poco para comer y para solamente comer ella y su hijo y después morir. Y dice Jesús: y no fue sino a la viuda de Sarepta a quien se le permitió que fuera Elías, para que fuera sustentado junto con ella. Entonces, andando por fe y no por vista, ella hacía día a día de comer, y sus bandejas de tinajas de harina y aceite no disminuían. Andando por vista, Elías resucitó a su hijo, y el Señor estaba con esa viuda en su humildad, y el profeta, siervo de Dios, estuvo con ella, andando por fe y no por vista. También en el verso 17 del mismo capítulo de 2 de Corintios, en el verso 17, nos dice: y esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. Para las dos naturalezas, la carnal y la espiritual, los nacidos de Cristo en el bautismo y por creer en Él, nosotros ahora, como nuevos cristianos, diría un pastor por ahí, somos amos de dos perros a los cuales tenemos que alimentar. Uno es la naturaleza carnal y otro es la naturaleza espiritual. A medida que vamos tomando decisiones, acciones, y vamos teniendo aptitudes, se va formando nuestro carácter, el cual nos ayudará para tener la vida eterna según hayamos decidido, o para condenación. Entonces, alimentemos pues, esta es la invitación a nuestra naturaleza espiritual, aquella que viene de lo alto, que es un pan, que no solamente es un pan físico, que sino es un pan espiritual, en la lectura de la palabra, en la oración y en la testificación a nuestro prójimo de lo que el Señor hace por nuestras vidas y en nuestras vidas, y estamos en Cristo, y por eso somos nuevas criaturas, reanimadas, reavivadas por su palabra, y no estamos más muertos. Y esto de que dícese de que la gente que no ha conocido el Evangelio son zombies, son muertos vivientes, que necesitan ser llamados y despertados como aquellos huesos secos del valle de donde lo viera el profeta. Y esos huesos el Señor puede poner su espíritu. Y dice la palabra de Dios que no es por ejército, sino por su espíritu. Él ha dicho, Jehová de los ejércitos: por su espíritu seremos transformados a la plenitud del carácter bondadoso de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versos 3, dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones, para poder gastar en sus propios placeres, en sus propios deleites. En este versículo es muy importante, como decía la palabra de Dios, podemos saber todas las letras, podemos saber tener tanta fe que podamos trasladar montes y podamos trasladar montañas, pero si no tenemos amor, nada hacemos. Podremos tener toda la profecía y toda la sabiduría
y tener mucho conocimiento, tanto que lo podemos usar solamente para nuestro beneficio, como lo hiciera el rey Salomón, coronándose como un sabio para su egoísmo y sabiduría por todas las edades, como un hombre ególatra, y él mismo diciendo que todo era vanidad, renegando de que se había apartado de la verdad de Dios, y se fue teniendo muchas concubinas, hasta 1000, y todas ellas, dice la palabra de Dios, que desviaron su corazón del amor a Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve entonces tener tanta sabiduría si no la vamos a usar como Dios manda? Entonces, ¿de qué nos serviría tanta fe que pudiéramos trasladar montañas, o a decirle a un árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar? Y si no lo hacemos para el beneficio y para la salvación de las almas, porque esta es la verdadero conocimiento, que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, al quien Él ha enviado, para que tengamos conocimiento de que no solamente estás viviendo una vida de 70, 50, 30, 40, 20 años, 100 años de vida, sino que estamos siendo estudiados y a según pesados en balanza, y si aceptamos la misericordiosa gracia de Dios, podremos vivir la vida eterna en las mansiones celestiales. Que podamos usar los dones que el cielo nos ha dado, la sabiduría, la fe, los talentos, para el servicio de nuestro Señor en todo momento. Y como cristianos, leemos de Colosenses capítulo 3, verso 5 lo siguiente: por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal o carnal, como les venía diciendo, necesitamos reprender la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, lo cual también es idolatría. El amor al dinero es idolatría, y estás haciendo de eso un dios. También en Estados Unidos, tantas horas de trabajo, 8 horas de trabajo serían bueno para que pudieran sostener a su familia. De ahí en adelante, lo demás serían 8 horas para dormir y 8 horas para su familia y para dedicarle a Dios. Fuera de todo esto sería idolatría, amor a tu trabajo más que a Dios, cual estás pecando de idolatría, y amor a Dios antes que al dinero. Porque este es el todo del hombre. ¿De qué le servirá a un hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su vida, su alma? Y entonces dice: por estas cosas viene el castigo de Dios, y ustedes que las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen todo esto. Un cristiano no debe ser una persona que tenga enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No debemos de mentirnos los unos a los otros, ahora que sean quitados el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y sean pues puestos la nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús, que se va renovando. Escuchen bien, la palabra se va renovando de poco en poco y de gloria en gloria, conforme vamos en el conocimiento a la imagen de su Creador. Cristo es todo y en todos, porque el Señor Jesucristo irá haciendo poco a poco en nosotros la obra del misterio de la piedad. Y esto es para que tú, no porque tomes la decisión de bautizarte, ya todo va a ser perfecto, sino que ahí iniciarás el camino para ir caminando con Dios, de la mano de Dios. Ahí se iniciará el camino, y no es que entrarás en un lecho de rosas, sino que ahí vendrán dificultades, pero esas mismas dificultades acrecentarán tu fe y la paciencia también, porque dice
para los cristianos del último tiempo. Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que dio su vida hasta la muerte por nosotros. Entonces, que Dios ponga su espíritu en nosotros y que tenga misericordia de nosotros para poder ser dignos hijos de Dios. Leemos en la palabra de Dios en Efesios 4:13. Fíjense bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que hagamos todo esto para que estemos unánimes como lo estuvieron los discípulos en el Pentecostés, sin diferencias de poderes ni nada mundanal, sino en espíritu, unidos en el espíritu, siempre unidos en el espíritu, siempre buscando la unidad en el espíritu y no andando en nuestras carnalidades, ni en iras, ni en enojos, ni en contiendas, siempre buscando que el Espíritu dirija a cada uno de sus hijos en todo momento. Y esta es la exhortación de que andemos siempre en la unidad del Espíritu, para que, unidos, como decía el Señor en la oración sacerdotal que publicamos en la página el día de ayer, para que unidos todos nosotros, no viene, parece ese pedazo, para que demos testimonio de que somos de Dios cuando estamos unidos, ¿verdad? Ahora, para crecer en la plenitud y sabiduría de Cristo. Dice de la Escritura que Cristo crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres crecía en gracia. Para con Dios crecía en sabiduría y en gracia también. Pero fíjense, algo muy importante que mentábamos en denantes sobre Salomón. Entonces quiere decir que, y también en la lección de escuela sabática, el deseado de todas las gentes de la semana pasada, dice: el meramente poseer conocimiento no constituye la sabiduría, porque podemos tener mucho conocimiento, mucha información, pero en el entendimiento de la práctica no estamos tomando las acciones correspondientes a un hijo de Dios. Fíjense bien lo que dice: el meramente poseer conocimiento no constituye sabiduría, sino el uso adecuado de él. El uso adecuado quiere decir que en la práctica, en el entendimiento, en la información que recibimos de la palabra de Dios, el entendimiento que hacemos en el conocimiento de nuestras prácticas y nuestra vida diaria con todos nuestros prójimos alrededor de nosotros, nuestros parientes, nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, y todo esto se va a ver reflejado en una transformación por medio del Espíritu Santo hasta llegar a la plenitud de Cristo. Y esta es una carrera que empieza desde el bautismo y que va creciendo de poquito en poquito hasta que veamos al Señor en las nubes de los cielos o seamos despertados de los sepulcros. Número 1 fue crecer en la gracia, crecer en sabiduría. No solamente información, no solamente tener datos y datos en la cabeza, sino en el conocimiento y en el entendimiento podamos ser practicantes y hacedores de buenas obras. Y esto no para gloriarnos, sino porque el Espíritu Santo, esta es nuestra fe por nuestras obras. Estas son nuestras obras por la fe que tenemos, dice el apóstol Santiago. Ahora, vamos al punto número 2, creciendo en gracia. La primera gran verdad de crecer en gracia es que Dios nos ama. Dios nos ama y somos amados de Dios, y toda la criatura creada es amada por Dios en cualquier sea su situación en su corazón. Una prostituta es una persona amada por Dios. Es una criatura también amada por Dios. Un homosexual también es una criatura amada por Dios. Un asesino, un homicida, un patricida
es una persona amada por Dios. Todos son amados por Dios. Todos pueden acceder a la gracia divina. Dios los ama, nos ama a todos con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, a los jovencitos con todas sus preguntas, con todas sus inquietudes y con todos tus deseos. ¿Crees en la gracia para con Dios? Tenemos que creer para crecer con la gracia para con Dios y no criticar y no juzgar como la mujer samaritana en el pozo de Jacob que tenía sed del agua viva y ella reconoció y tuvo arrepentimiento y fue río de agua viva para la habitación de esa ciudad. También esta mujer que querían apedrear, de la cual el Señor había echado 7 demonios, María Magdalena, ella también no fue juzgada, fue recibida con el amor divino para con gracia, y el Dios de la salvación, el Dios de la gracia y el Dios de la misericordia la amó. Pero también a uno que sanó le dijo: vete y no pecas más, para que no te suceda algo peor. Entonces, ¿cómo le demostramos al Señor que lo amamos y creemos en gracia para con los demás? Porque necesitamos amar a Dios primeramente. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como decimos, sus mandamientos no son pesados ni gravosos, ni son cargas pesadas, sino ligera es su carga, y nos hacen liviano el camino al andar en el desierto de la vida. Para concluir, podemos tener mucha sabiduría en el solo conocimiento y teniendo información, pero lo importante es lo que hacemos con esa sabiduría. ¿Estamos haciendo lo correcto para la salvación de otras almas? ¿Estamos con el entendimiento de la información que obtuvimos de la palabra de Dios haciendo un hecho práctico en la obra del necesitado, del hambriento, de aquel quebrantado de corazón y de espíritu que ha caído en las garras del pecado y en lo más bajo de la humanidad, que necesita una mano amiga, a un cristiano, a un Cristo pequeño para que le dé la mano y no lo critique y no lo juzgue, sino que lo traiga al conocimiento de la luz y de la verdad, en el amor de que Dios lo ama y Dios nos transforma y nos levanta y nos saca de esa situación de pecado y nos limpia y nos purifica y nos justifica y espera llevarnos a vivir en sus moradas celestiales. Y todo esto con la práctica de una vida creará en nosotros que se destruya la naturaleza que Satanás ha tratado de fijar en el hombre, de una maldad inmensa que desfigura el carácter de la bondad de un Dios amoroso, para transformarnos en la nueva naturaleza, aquella que no es de esta tierra, sino que el Espíritu nos las imparte, como el Hijo que no era de este mundo, y así seamos llamados hijos de Dios. También vemos que debemos de tener la unidad en el Espíritu y no andar en iras, ni contiendas, ni enojo. Todo lo que sea del Espíritu, en gozo, en sabiduría, en bondad, en benignidad, andando cada uno cantando salmos y hablando cosas positivas, y no en chismes ni en contiendas, ni haciendo la obra de Satanás de acusador de los hermanos, sino en gracia, creciendo en gracia, levantando al caído y soportándonos en amor los unos con nosotros. En esta hora, si tú sientes tocado por el Espíritu Santo, te pedimos que compartas y que vengas a la fuente de agua viva que es en Cristo Jesús, y que podamos encontrar esa grande verdad de la buena nueva del Evangelio, que somos salvados gratuitamente y somos libertos y somos sumisos a la autoridad del Espíritu Santo,
en la ley de la libertad. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora levantamos, Señor, nuestra mano en señal de obediencia, en señal de que pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y que deseamos iniciar un caminar contigo, que tus ángeles puedan ayudarnos y que tu Espíritu nos lleve a la lectura de tu palabra y que podamos encontrarnos con el Dios de la misericordia en nuestro día a día. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermanos, que tengan una feliz semana y que Dios nos pueda dar su paz y darnos todo lo que necesitemos para subsistir y vivir en este mundo hasta aquella mañana gloriosa en la que el Señor venga por sus hijos, que le estemos esperando.